Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Pete. Bienvenidos una vez más a Bitmain School, nuestro curso online de Game Design. Vamos a estar ahora con lo que es la clase número 4. Y pues vamos a comenzar. Eh, el tema de esta clase van a ser los atributos estructurales de un videojuego. Y justamente vamos a estar ya viendo un poquito más de cosas que tienen que ver específicamente con la parte de juegos, como había comentado la vez pasada. Y para tratar de explicar un poquito más o y se ayude a entender qué onda con esto de los atributos estructurales, creo que la forma más mm, sencilla de compararlo es justamente con la construcción de una casa. Hacer un videojuego es un poquito como construir una casa. Y cuando pensamos en construir una casa, la gran mayoría de las veces nos preocupamos de cuestiones superficiales. El estilo arquitectónico que va a tener, el color en el que vamos a pintar la fachada, la decoración, cómo pretendemos arreglar un poquito, digamos, vamos a decir, si tiene jardín, pues arreglar el jardín, y otro tipo de cosas. Pero sí nos preocupamos por el espacio, digamos, que si se tenga como el espacio adecuado, que tenga la cantidad necesaria de cuartos y ese tipo de cosas. Pero la realidad es que cuando tenemos que construir una casa, tenemos que tomar en cuenta muchos otros factores. Que primeramente, no importa qué tipo de casa o qué tipo de edificio queremos construir, tenemos que tomar en cuenta esos factores porque esos factores van a afectar completa y absolutamente el, la construcción, ¿no? El edificio, en este caso. Y en el caso, nuevamente, en este ejemplo, vamos a ver que para construir una casa, pues lo primero que hay que checar, primeramente, o sea, número uno, hay que checar el terreno. Tenemos que primero tener un terreno donde construir la casa. Luego el terreno, obviamente, hay que saber si es el adecuado para un tipo de construcción. No es lo mismo construir un terreno en un terreno, digamos, firme, o sea, de tierra firme, a construirlo a lo mejor en arena o a construirlo a lo mejor en un terreno rocoso, montañoso. Va a depender mucho el terreno, qué adecuaciones se tienen que hacer para que justamente pueda existir un edificio allí. Y el terreno también va a determinar el tipo de edificio, de estructura que va a soportar. O bien, si queremos hacer algo muy grande, muy pesado, pues vamos a necesitar entonces reforzar el terreno, cavar un pozo bastante profundo, poner una serie de rellenarlo con cierto tipo de sustrato para que soporte todo esto. Luego tenemos que considerar en el siguiente punto los cimientos, qué tipo de cimientos vamos a utilizar. Y esto va a depender obviamente del tamaño de la edificación que queremos. Luego también hay que considerar los materiales, cuáles materiales vamos a usar para la construcción de nuestra casa, pero más importante aún, no solamente son cuáles materiales, sino la cantidad de materiales, ¿no? Hay que considerar, supongamos que nos queremos ver bien rústicos y queremos hacer una cabaña de madera, bueno, cuántas toneladas de madera necesitamos, cuántos tablones, cuántos troncos, vigas, etcétera. Si lo queremos hacer de ladrillo y de hormigón y de cemento, pues lo mismo, hay que considerar comprar los materiales, la grava, el cemento, la arena, el ladrillo, el hormigón, la varilla, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahora no solamente tenemos que preocuparnos por levantar las paredes y las columnas y el techo, sino también hay que considerar lo que son los servicios, el número 4, y los servicios en este caso, pues es la luz, el agua, el gas, o sea, tiene que haber drenaje, tiene que haber algún punto donde vaya a llegar la electricidad, donde vaya el cableado dentro de las paredes, etcétera, etcétera. Obviamente tenemos que considerar el espacio. El espacio va un poquito de la mano con el terreno, o sea, según si el terreno es pequeño, pues obviamente el espacio también es pequeño, pero hay maneras de aprovechar o optimizar el espacio. También tenemos que tomar en cuenta el mantenimiento. ¿Qué mantenimiento se le va a dar a la construcción, a la casa, al edificio que se va a hacer?
No es lo mismo darle mantenimiento a una cabaña hecha de madera, a un edificio hecho, o una casita hecha de ladrillo. La durabilidad también tiene mucho que ver, o sea, qué tan durable va a ser la construcción que vamos a hacer. ¿Va a ser una construcción muy sólida, muy robusta, que va a aguantar mucho tiempo? ¿O es una construcción temporal que después de a lo mejor unos 10, 15 años ya no pasa nada si se cae? Y también hay que considerar lo que es el confort, o sea, qué tan cómodo va a ser habitar ese lugar. Entonces, estos atributos estructurales de un edificio, en este caso de una casa, pues son algo que tenemos que tomar en cuenta, porque no nada más es pensar, ah, sí, mi casa va a tener 3 pisos y voy a tener 4 baños y va a tener una terraza y va a tener un estudio y una cocina bien grande, etcétera. O sea, sí, o sea, una cosa es lo que nos podemos imaginar, pero los elementos estructurales o los atributos estructurales son lo que nos va a delimitar lo que se puede construir. Y aunque ahorita es el ejemplo de una casa, en un videojuego es exactamente lo mismo. Ahorita les voy a mencionar cuáles serían los atributos estructurales que tenemos que tomar en cuenta para un videojuego. Ahora bien, en el caso de, siguiendo con el ejemplo de la casa, un videojuego realmente no es una casa, es algo un poquito más allá. Un videojuego vendría siendo algo así como una atracción, como un lugar comercial, porque la casa está hecha para habitarse, está hecha para que una cierta cantidad de personas puedan vivir cómodamente dentro de una casa, pero pero un juego no es en sí una casa. Un juego yo lo veo más bien como una atracción, lo veo más bien como un negocio, un local comercial, pero no en el que vas a comprar cosas y ya, sino más bien en el que te vas a entretener. Imagínenlo como un pequeño parque de diversiones o un lugar para un escape room o una cancha de un estadio, eh, un, ¿cómo se llama? Una sala de arcade, algo así. O sea, en donde va la gente, realiza algún tipo de actividades de entretenimiento y eso implica que además de considerar todos estos factores, el terreno, los cimientos, materiales, servicios, espacio, mantenimiento, durabilidad y confort, también tenemos que tomar en cuenta factores específicos de un negocio, de un local. En este caso, la experiencia que se va a vivir dentro de lo que viene siendo el establecimiento, la ubicación. Hay que recordar que no es lo mismo, supongamos que este fuera, o sea, y habláramos o sea, un videojuego, lo que muchas veces queremos es que tenga gente, que tenga audiencia, que haya visitantes, que haya gente que lo juegue, tenga gamers. Y como en todo, la regla básica de cualquier negocio, de cualquier local comercial, es ubicación. O sea, location, location, location. O sea, si yo quiero poner, por ejemplo, un puesto de tacos, por muy sabrosos y muy chidos que estén los tacos, y el puesto de tacos lo pongo en un lugar donde no pasa gente, pues, nunca voy a vender. En el caso de los juegos también funciona. La ubicación es dónde va a estar, dónde vamos a publicar el juego, tal cual. Va a estar en consola, va a estar en Steam, va a estar en una plataforma móvil, va a estar en otro lugar. Esto importa mucho, o sea, porque si no hay gente, la ubicación es la que nos va a permitir saber dónde encontrarlo, en este caso el juego, así como un negocio, si no está en un lugar bien ubicado, no está en un lugar bien transitado, no está en un lugar cerca del tipo de consumidores que es lo que nos interesa, o el tipo de audiencia que es la que nos interesa, entonces vamos a complicarnos la vida, no vamos a fracasar casi casi. Pues la ubicación también es algo que hay que tomar en cuenta. El abastecimiento, esto también es una de esas cosas que la gente pues ignora completamente cuando están haciendo algún tipo de proyecto, sobre todo digital. Uno cree que cuando estás creando un juego, como es algo digital, como no es algo, no es algo material, en este caso es algo no ficticio, porque sí existe, pero no es tangible como tal, pues uno piensa que no va a necesitar nada más, pero no es cierto. O sea, un videojuego, como les digo, es como un negocio, es como un local comercial. Y todos los locales comerciales necesitan tener acceso a cadenas de abastecimiento. O sea, tú vas a poner un restaurante, pues tienes que tener
cómo surtirte de la materia prima, que en este caso pues, son los ingredientes, la carne, las verduras, el aceite, el azúcar, lo que sea que necesitas para tu restaurante. Si tu restaurante, por ejemplo, fuera vamos a ponerle, eh, ¿cómo se llama? Una cancha de paintball o de gocha, o campo de gocha o campo de paintball, pues igual, o sea, necesitas abastecerlo de los insumos que requieren, o sea, de dónde consigues el equipamiento, dónde consigues las bolitas de pintura, el equipo de protección y otro tipo de elementos más que vas a tener en tu campo ahí de tiro, etcétera, etcétera. O sea, y obviamente también el abastecimiento tiene que ver un poquito de ¿cómo le vas a hacer para que la gente llegue? O sea, el abastecimiento no solamente es la ubicación, o sea, no solamente es para materias primas de insumos de trabajo, sino también es para que la gente pueda llegar, porque si puedes abastecerlos, o sea, si puedes tener un local comercial en el que te van a llegar tu materia prima, digamos, si es una librería, pues obviamente que lleguen los camiones y repartan los paquetes de libros y demás, pues te puede llegar un camión, te puede llegar un visitante, entonces es lo mismo, ¿no? O sea, ubicación y abastecimiento van de la mano. Y también está pues la parte de monetización, o sea, ¿cómo le vamos a hacer para que esto genere lana? Me queda claro que no siempre el dinero no es el único objetivo. Hay algunos que les gusta crear videojuegos más bien por una cuestión un poquito más cultural, una cuestión más artística, por mero hobby. Yo personalmente, muchos de mis proyectos personales que hago, los hago por hobby, no por una cuestión de monetización, pero sí hay que tomar en cuenta las posibilidades de monetización. O sea, sobre todo porque ahorita estamos hablando de que la intención es, pues, cuando estamos hablando de diseño de videojuegos, vamos a irnos por el caso, pues, más recurrente, que es crear un videojuego que pueda tener una oportunidad en el mercado y que ese videojuego pues tenga opciones de monetizarse para recuperar la inversión, generar ganancia y permitir de esa manera a los que crearon el juego, los creadores del juego, permitirles la oportunidad de seguir creando juegos, de seguir haciendo cosas. Entonces, esto es algo también muy necesario. Así que en este ejemplo, o sea, vamos ahora bien a hablar qué onda con los atributos estructurales ya de un videojuego. ¿Cuáles son esos atributos estructurales? Estos son los atributos estructurales. Son básicamente 12 atributos estructurales. Puede que algunos se puedan funcionar. Por ejemplo, a lo mejor tipo de audio y música podrían ir de la mano, o tipo de audio y actuación de voz también podrían ir de la mano. El punto de vista y tipo de gráficos también podríamos como que ponerlos en uno solo, pero bueno, en este caso estoy poniendo estos 12 que serían los más comunes que hay que tomar en cuenta. Número uno, tenemos lo que es el tipo de juego. Número dos, el modo de juego, el playing mode. Eh, Número tres y cuatro, eh, o incluso plataforma y controles podrían ser el número tres, porque van de la mano la plataforma y los controles. Eh, Número cuatro, sería la narrativa, o bien puede ser al revés, pero bueno, no importa. Número 5 y 5, o sea, post, el punto de vista y tipo de gráficos podría ser también uno solo. Tipo de audio, música y actuación de voz, todo eso podría también como que estar en un solo punto. 7 y 8. Vamos a decir que estos serían como puede ser de 12 si los contamos por separado, o si los agrupamos a 8 atributos estructurales que tenemos que considerar cuando vamos a construir o crear un juego. No importa el tipo de juego que sea, no importa ahorita tanto el género del juego, no importa qué tan innovador va a ser el diseño de juego y todo ese tipo de cosas. Ahorita no nos vamos a preocupar por eso. Nos vamos a preocupar por definir justamente los atributos estructurales que van a afectar todas las siguientes decisiones de diseño, porque si no tenemos ubicados o no tenemos bien identificados estos atributos estructurales, no los consideramos en nuestro proceso previo al diseño de la jugabilidad y a la cuestión de la historia y todo eso, la verdad es que nunca vamos a poder concretar o armar algo realmente sólido y que funcione. ¿Ok? Entonces vamos a ir viendo.
uno por uno. Bueno, vamos a irlos así como desglosando. Primero vamos a hablar de el tipo de juego. Y cuando hablo del tipo de juego, ojo, no es lo mismo al género del juego. No, no tiene que ver con eso y tampoco tiene que ver con la temática. O sea, el tipo de juego es diferente al género o la temática. Cuando hablo de tipo de juego, me estoy refiriendo a su tipo estructural. O sea, es su tipo tal cual, tipo estructural. Es decir, su tamaño, qué tan complejo, qué tan grande va a ser ese juego. El tipo de juego vendría siendo similar al terreno. Así, nosotros queremos construir una casa, me queda claro que la casa va a depender, a lo mejor no es lo mismo una casa de un piso, una casa de dos pisos, o un edificio de cinco pisos, no es lo mismo una casa habitación a un local comercial, no es lo mismo un edificio de departamentos a un hotel o a un hospital, o sea, depende muchísimo el uso que se le quiera dar del tipo de edificio que se quiera hacer. Y mucho de ese edificio o esa estructura que se quiere levantar va a depender del terreno. Entonces, el tipo de juego también depende de eso. Aquí no importa tanto el género o la temática del juego, no importa si el juego es de horror o es sci-fi o es fantasía o es simulación, eso realmente no importa, eso son cuestiones más superficiales, más estéticas. Aquí lo que nos va a importar es principalmente su tamaño, o sea, es qué tan grande, qué tan complejo o tiene que ser ese, ahora sí como que el terreno del juego, por así decirlo. Tenemos primero lo que son la categoría de board games y puzzles y ejemplos de juegos para que más o menos vayan topando de qué se trata. Está Balatro, Candy Crush, Monopoly Go, o sea, cualquiera que se le parezca, ese tipo de juegos entran en lo que vendría siendo board games y puzzles. Y me queda claro, board games dentro de videojuegos como que se oye raro, pero así es como se les denomina, porque finalmente son juegos así. Por ejemplo, los que jueguen, digamos, Magic versión online, o sea, Magic digital, o los que jueguen en Hearthstone de Blizzard, o entrarían en esa categoría. Si juegan algo tan sencillo como un Flappy Bird, entraría en esa categoría. Juegos como, eh, ay, se me fue el nombre de este juego que es mobile, eh, Clash Royale, creo que se llama, o algo por el estilo. También, o sea, muchos de los juegos móviles entran dentro de la categoría de board games y puzzles. No todos, pero digamos, la gran mayoría son así. Y este tipo de juego, el board game, es justamente, son juegos donde el mundo del juego, o en este caso, su tamaño del juego está limitado, ¿no? Es casi, casi como, pues lo estás jugando en una mesa, como literal, sacas el, ¿cómo se llama? Pues sí, tal cual el Monopolio o el Uno, el de las cartas, o las fichas de dominó, y es lo mismo, o sea, es como si tuvieras una mesa y juegas ahí, ¿no? O sea, es un tablero chiquito, es en una mesa, tienes pocas piezas. Candy Crush, por ejemplo, pues, es una sola pantalla, donde sí tienes las gemitas, o Tetris también sería un board game y puzzles, o sea, donde es una pantalla reducida, un espacio limitado. Puede estar muy bien adornado o puede estar muy sencillo, eso realmente no importa. El chiste es que toda la acción se concentra justamente en ese pequeño espacio reducido que sería el tablero o la mesa de juego, básicamente. O sea, de eso se trata. Luego vienen los Arena Games o los juegos de arena, y estos son juegos, digamos, para entender de qué se tratan, son League of Legends, Overwatch, FIFA, Street Fighter, o sea, juegos competitivos, juegos que pueden ser ya sea, la- los juegos de arena casi siempre son multiplayer. Es posible que ya tengan la modalidad de single player, pero los juegos de arena casi siempre son multiplayer y son juegos donde siempre va a haber
¿cómo se llama? Este confrontamiento, ¿no? O sea, equipo uno contra equipo 2 o jugador uno contra jugador 2. Puede haber más jugadores, pero mínimo son dos. Y el chiste de un juego de arena también es un espacio limitado, es un área reducida, controlada, donde justamente los jugadores o los equipos se colocan cada uno de su lado de la cancha, por así decirlo, y obviamente varían mucho. O sea, no es lo mismo el FIFA, que sí sería tal cual una simulación de una cancha de fútbol, a, por ejemplo, un Overwatch o un Valorant o un Marvel Rivals, donde son escenarios más complejos, donde no son tan lineales, pero aún así son como una pequeña como carrera de obstáculos que sí tienen como ciertos flujos y tienen más de un camino para llegar al otro lado, etcétera, pero el objetivo finalmente es confrontarse, ¿no? Estarse peleando los unos a los otros, a ver quién logra más puntos que el oponente y cosas así. Entonces, los juegos de arena son eso, los arena games son aquellos juegos donde eh, hay una arena de juego, o sea, es un espacio más grande que el de los juegos de board games. Y esto es entre comillas, porque también depende mucho, o sea, nada de esto está escrito en piedra. Siempre va a haber como una excepción a la regla o siempre va a haber algo que está muy parecido o muy de un lado más del otro. Por ejemplo, los que jueguen Magic Online o jueguen Pokémon, pero el de cartas, aunque en versión online, por ejemplo, eh, tú juegas Magic Online, sería tal cual un board game porque estás jugando en una mesa, pero al mismo tiempo estaría dentro de lo que sería la categoría de Arena Games, porque literalmente son dos jugadores, uno de un lado de la mesa, otro del otro lado de la mesa, y están ahí con las cartas y eso. Entonces, este tipo de juegos, los juegos de cartas de multijugador, que bien puede ser Magic, pero también podría ser Póker, podría ser Blackjack, también se considerarían como juegos de arena. ¿Por qué? Porque es un espacio reducido, limitado, donde se están confrontando más de un jugador. Entonces, la gran diferencia entre un board game y puzzles y un arena game o arena game tiene que ver mucho con la cantidad de jugadores que están presentes, jugadores humanos, y de alguna manera la dinámica que tiene que ver más con cuestiones de confrontamiento, de combate, de competencia. Pero bueno, les digo, no es como una regla de oro, son más que nada acotaciones que hay que tomar en cuenta. Luego viene la parte de los linear games. Los linear games es igual, son los juegos tradicionales, los juegos lineales que comienzas en el punto A, terminas en el punto B, y puede ser que el recorrido sea cortito, puede ser que el recorrido sea muy complejo, muy largo. Ejemplos sería Doom, Last of Us, Persona, Repo, o sea, juegos donde literalmente ya sea un jugador o varios jugadores tienen que llevar todo un recorrido, y el recorrido, les digo, puede ser corto, puede ser muy largo, y se van a enfrentar a una serie de obstáculos, van a haber trampas, van a haber enemigos, van a haber puertas, candados, qué sé yo, pero sigue siendo lineal, es decir, empiezas en el punto A y para progresar en el juego tienes que llegar forzosamente al punto B. O sea, por eso se les llaman juegos lineales. Puede haber partes en el juego, en el nivel, donde haya bifurcaciones, donde haya branches, y haya caminos alternos, pero al final siempre vas a llegar a un punto. O sea, siempre partes del mismo lugar y tienes que llegar a un destino. Eso es lo básico del juego lineal. Luego vienen los juegos tipo sandbox. Los juegos tipo sandbox pueden confundirse un poquito con juegos semi-open world o con juegos open world. La diferencia no está tanto en el tamaño del mundo o en la navegación o la manera en cómo puedes explorar el mundo, sino más bien lo que puedes hacer dentro del mundo. Porque también podrías tener un juego lineal, por ejemplo, que sea sandbox. Eh, los juegos sandbox, pues el más clásico de todos, Minecraft, Kerbal Space Program, Animal Crossing, son juegos donde pues básicamente lo que importa es que sí tienes chance de explorar, pero más que explorar es que vas a tener acceso a un montón de sistemitas o de mecánicas con las cuales vas a interactuar y vas a hacer diferentes cosas dentro del mundo del juego, ¿no? En el caso de Minecraft, puedes recolectar materiales de prácticamente todo lo que hay ahí y después esos materiales los utilizas para craftear
otro tipo de objetos que te pueden servir para la progresión del juego o simplemente por mera experiencia, por disfrute. En el caso de Kerbal, por ejemplo, Kerbal sí tendría hasta cierto punto un poquito de linearidad, si es que se puede pronunciar así, o pues tendría un poquito de linear game, porque Kerbal te da objetivos muy específicos. O sea, te dice, güey, estás creando naves espaciales o cohetes, o sea, y te dan como esos objetivos de tienes que crear algo que pueda, un cohete que pueda pues despegar y llegar a órbita, ¿no? O necesitas crear un cohete que te permita llegar al espacio y después colocar un satélite o bien llegar a la luna y cosas así. Entonces te está dando justamente eso, esa, ¿cómo se dice? Esta parte lineal de empiezas en el punto A, terminas en el punto B, esa es la misión, pero el cómo lo resuelves, ahí sí ya no te explica nada, ahí es como, pues ahí arréglatelas como puedas, empiezas aquí, llegas allá, date. Y para poder llegar digamos, al objetivo, pues tienes un montón de herramientas y de sistemas y de mecánicas con las que, pues en este caso, tienes que construir, pues, intentar construir tus naves espaciales y eso, entonces, eso es lo chido del juego. Y el sandbox es eso, el sandbox es que te da un montón de estos sistemitas que pueden funcionar solos o pueden funcionar en conjunto y esto te permite seguir pues moviéndote dentro del juego. Animal Crossing también es un gran ejemplo y Animal Crossing, por ejemplo, a diferencia de Minecraft, donde Minecraft es un mundo inmenso, es un open world, eh, Animal Crossing no es así. Animal Crossing está reducido a tu islita, al menos en el último Animal Crossing, el de, creo que es New Horizons, una cosa así, el que está para el Switch. Y es una islita. Y sí, puedes visitar otras islas, eso, pero principalmente todo se reduce a un pequeño espacio. Es una islita. Es, y en esa islita, pues, están un montón de cositas. Puedes interactuar con personajes, con árboles, o sea, con vegetación, con animales, con edificaciones, con objetos, etcétera, etcétera. Puedes craftear, puedes descubrir, encontrar mil cosas. Entonces, eso es lo interesante o bueno, lo distintivo del sandbox son todos esos sistemas y mecánicos que le permiten al jugador, todos esos mecanismos chiquitos que le permiten al jugador crear su propia diversión. O sea, es literalmente, pues, te dan un montón de herramientas y pues, construye tus castillos de arena, tal cual, ¿no? O sea, aquí es un montón de arena, aquí tienes tu cubeta, tu pala y date, ¿no? O sea, construye lo que quieras o hazlo, o juega como tú quieras. Esa es la intención del sandbox. Y luego vienen los semi-open worlds. Los semi-open world eh, pueden o no pueden ser tipo sandbox, esto no hay tanta bronca. Los semi-open worlds serían, por ejemplo, un Hollow Knight, un Witcher, un Super Mario Odyssey, donde y el mundo es lo suficientemente grande para que te permita tener exploración, para que te permita encontrar secretos, rutas, zonas escondidas y cosas así, pero tiene un límite, o sea, llega un momento donde se acaba. O sea, el mundo ya, una vez que lo descubriste todo, pues ya no hay nada más que descubrir, ya no hay nada más que revisar. Hay un límite al cual puedes llegar y pues hasta ahí llega, ¿no? Es el semi-open world. Y luego viene el open world ya como último tipo de juego, el tipo estructural es el open world, que sería un Skyrim, un Grand Theft Auto, un Elden Ring, que si bien estos juegos también tienen un límite, o sea, llega un momento en el que se te acaba el mundo y ya no puedes ir más allá de ese límite, la realidad es que el tamaño es considerablemente grande, ¿no? O sea, si son juegos así, verdaderamente grandotes, por ejemplo, un No Man's Sky o un Subnautica, pues serían eso, o sea, que sí, o sea, obvio que vas a llegar a un límite, pero vas a tardar un ratote en encontrar ese límite. Entonces, ahora, ¿qué es lo que tiene de importante o qué es lo que tiene de relevante la cuestión del tipo de estructura? O sea, ¿por qué el tipo de videojuego es importante aquí? ¿Y por qué los clasificamos así y no por género o por temática? Porque no importa el género o la temática, al final, los juegos, cuando uno va a querer hacer un juego, va a terminar o quedándose con un solo tipo, uno solo de estos tipos, o va a combinarlos. O sea, a lo mejor puede ser un semi-open world sandbox, que puede ser. O puede ser un arena game con puzzles, también se vale.
sea, no existe una regla en la que prohíba combinar cosas. Y hay algunos limitantes, por ejemplo, un open world con linear game, como que no combina, o sea, no es de que no se pueda hacer, pero simplemente es, pues no va, o sea, como que es un poquito incongruente, porque el juego linear game, pues tiene un principio y tiene un fin, y el open world como tal, pues no. O sea, el open world eh, al menos generalmente no. Lo que sí puede suceder en un open world es que tengas quest, tengas misiones y tengas a lo mejor un main quest que te lleva de manera lineal, así tienes que ir de hacer el main quest y, digamos, terminar, entre comillas, el juego, o al menos la historia central del juego, y ya después exploras y haces lo que se te hinche la fregada gana. Sí puede haber esas combinaciones, pero les digo, o sea, pueden mezclarlo y demás, pero aquí lo importante es entender muy bien que no importa qué queramos hacer, nuestros juegos van a terminar en una de estas categorías, uno de estos tipos, o bien una combinación de algunos de estos que están aquí. ¿Y eso qué importa? ¿Eso qué define en cuestión de la estructura? Pues obviamente va a definir qué es lo que se va a necesitar para construir el juego. O sea, son un montón de aspectos. De entrada, un open world. Estamos hablando de que si alguien quiere hacer un open world, significa que el juego, eh, pues, tiene que ser de una dimensión considerable. No va a ser de un nivelito, no va a ser de un par de nivelitos, sino que tiene que ser tal cual, tiene que haber un mundo abierto. Me queda claro, el mundo puede tener límites, puede tener un tamaño definido, pero tiene que ser lo suficientemente grande para que sea considerado un open world. Y obviamente, crear un juego con un mundo gigante, pues implica ciertos requerimientos técnicos. Habrá que considerar cómo es que se va a construir este juego, pues, este mundo. Puede ser un mundo muy sencillo, puede ser un mundo 2D incluso si quieren, pero habrá que considerar cómo se lo va a crear, cómo va a ser el manejo de esa información, el uso, digamos, de optimización de memoria, de optimización de gráficos, de audio y un montón de cosas más, porque justamente pues, estamos hablando de escala y va a tener que ser una escala gigantísima. También tiene que ser un mundo habitado, tiene que haber otros objetos, otros elementos, otros personajes, tiene que haber un montón de subsistemas existiendo y funcionando de manera simultánea, etcétera, etcétera. O sea, son juegos verdaderamente complejos y que exigen muchas consideraciones. No es lo mismo hacer un puzzle game donde es un jueguito chiquito, centrado, un Tetris, por ejemplo, no es lo mismo hacer Tetris, que pues, el Tetris es una pantallita, tiene una retícula, y esa retícula tiene una cantidad de cuadritos, y sí, van a caer las figuritas, y cuando se llene, digamos, toda la retícula se llene de cubitos, entonces ya game over, perdiste. Y el chiste es evitar que se llene de la pantalla de cubitos. Pero ese es tu juego, ese es el puzzle, hasta ahí llegaste, ya no hay más allá, no va a haber así otras cosas. Pero un open world, que sería, por ejemplo, un Skyrim o un Grand Theft Auto, un GTA o un Elden Ring, son y lugares enormes, luego son biomas, y en esas zonas va a haber diferentes estructuras, y va a haber diferentes, a lo mejor, cuartos, y cómo le vas a hacer para manejar la transición entre un espacio abierto y un espacio cerrado, y qué sucede cuando en ese lugar va a haber muchas entidades, a lo mejor va a haber muchos NPCs, muchos enemigos, o va a haber otro tipo de cosas, etcétera, y efectos y mil madres más. O sea, puede ser, es algo muy complejo, entonces, dependiendo el tipo de juego que se quiera hacer, habrá que tomar a consideración aspectos técnicos, aspectos estructurales, no aspectos estéticos o aspectos de experiencia de juego, sino más bien aspectos estructurales. ¿Por qué? Porque si yo quiero hacer un open world, pero no sé cómo voy a eh, soportar un mundo de juego gigante, ya de ahí ya de entrada ando teniendo problemas, ¿no? O sea, es algo como que muy significativo que hay que tomar en cuenta. Y obviamente, dependiendo del tamaño o el tipo de juego, pues vamos a tener que considerar qué herramientas vamos a utilizar para desarrollarlo. A lo mejor vamos a utilizar alguna herramienta que ya existe, o bien vamos a crear nuestras propias herramientas, o bien crear expansiones para esas herramientas. A lo mejor eh, no sé, alguien dice, no, sabes que vamos a utilizar Godot, porque pues, es open source y está muy bonito y todo. Y la gran pregunta aquí es, oigan, ¿y Godot aguantaría un open world?
A lo mejor un board game, un puzzle, una arena game y hasta un juego lineal, y no creo que haya broncas. El sandbox no tiene tanto que ver con tamaño, tiene más bien que ver con las mecánicas que hay ahí, ahora sí como que los muchos juguetitos con los que se juega dentro del sandbox, y eso también creo que es algo que Godot podría hacer. Pero un semi-open world o un open world, es decir, Godot tiene implementados los sistemas y los módulos que podrían soportar, eh, ¿cómo se dice? Un trabajo, o sea, una escala inmensa en cuestión de contenido para el juego. Tal vez sí, tal vez no. A lo mejor directamente no. Entonces ahí habría que desarrollar algún tipo de expansión, algún tipo de modificación al engine para que lo soporte, o bien cambiar de engine. No necesariamente tiene que ser Unreal o Unity, pueden ser otros más que a lo mejor sí tienen la capacidad de soportar algo así. Pero en fin, o sea, ese es el tipo de cosas que tenemos que tomar en cuenta con la cuestión del tipo de juego. Luego vamos a continuar con el Playing Modes. El Playing Mode básicamente se refiere a la cantidad de cuántos jugadores vamos a tener. Y, eh, y bien, hay diferentes autores, hay otros diseñadores o otras literaturas que comentan los diferentes tipos de jugadores que hay, single player cooperativo, así player versus environment, player versus player, bla, 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 bla. O sea, estos son modalidades de juego. Y sí, tienen que ver un poquito con los playing modes, pero aquí nos vamos a básicamente a simplificarlo todo en esto. Básicamente hay tres opciones. O sea, y nuevamente no tienen que ver tanto con el gameplay, no tienen que ver tanto con la experiencia de juego, tienen que ver más bien con la manera en cómo tecnológicamente o técnicamente vamos a facilitar la existencia de esos jugadores y el cómo van a interactuar entre ellos, ¿no? Entonces vamos a tener el single player, tan sencillo como eso. O sea, puede ser single player o player versus environment, player versus computer, como lo quieran decir, es single player. Punto. Solo es un jugador y ya. Luego vamos a tener multiplayer. El multiplayer es tener varios jugadores de manera simultánea. Aquí quizás lo que me faltó poner es que sean como simultáneos. Y después tenemos el multiplayer asíncrono, synchronous o el asincrónico, que hay una diferencia muy importante entre tener multiplayer simultáneos y tener multiplayers sincrónicos. Para los que no conozcan muy bien el término asincrónico o nunca lo hayan escuchado, asincrónico es un poquito por turno, o sea, no es que suceda en el momento, o sea, sí va a haber varios jugadores, pero no jugando al mismo momento, sino por turnos. O sea, eh, asincrónico quiere decir que imagínense que están jugando ajedrez y entonces yo muevo mi ficha y el otro jugador, no sé, yo estoy controlando las fichas negras y el otro jugador controla las fichas blancas. Entonces yo muevo mi ficha, no sé, muevo el peón, el caballo, la torre, lo que sea, y el otro jugador, y termino mi turno, y ya. Y el otro jugador le toca su turno. La cuestión es que el turno no es simultáneo, no es inmediato. O sea, no es como, termino mi turno y luego le va al otro. No, sino más bien es termino mi turno y a lo mejor el otro jugador no lo va a jugar en ese momento. O sea, sí estamos jugando la misma partida, pero no de manera sincrónica o simultánea en este caso, sino más bien estamos en horarios diferentes. A lo mejor yo estoy jugando ahorita en México y estoy compitiendo contra alguien que está en Australia. Y entonces hay una diferencia de horarios. O sea, para mí, no sé, ahorita no me acuerdo exactamente cuál es la diferencia de horas, pero son varias horas, son como más de 10 horas. Entonces, ahorita que es de noche aquí, allá seguramente es de mañana. Entonces, yo ahorita hago un turno y, y me tengo que esperar a que el otro jugador haga su turno y luego ya me conecto otra vez al juego y ya veo que el juego se actualizó y digo, ok, entonces ahora me va a mí y ahora hago yo esta otra jugada. O sea, es como por turnos, pero no necesariamente son turnos así como luego, luego. Pero como yo hago una jugada, me desconecto, hago otras cosas
pasan un par de horas, regreso y veo que el juego ya se actualizó. Entonces hago yo otra vez mi jugada, me voy y así. Entonces, ¿por qué eso es importante? ¿Por qué la diferencia entre single player, multiplayer y multiplayer asincrónico? Porque tiene que ver más que nada, no con el tipo de juego, no con el modo de juego, como les digo, no tiene que ver con la experiencia, al menos no desde el punto de vista de gameplay, no tiene que ver con la estética, tiene que ver con la infraestructura. Tener un single player, pues básicamente es yo como jugador tengo acceso al dispositivo y ese dispositivo puede ser una computadora, puede ser un navegador de internet, puede ser un mobile, puede ser una consola, lo que sea, y juego en ese dispositivo y ya. Multiplayer simultáneo quiere decir que todos tenemos acceso a ese dispositivo, o sea, a nuestros respectivos dispositivos y nos estamos conectando en un servidor para jugar online al mismo tiempo, en ese mismo momento. Es como la mayoría de la gente juega cosas online. Y eso implica que necesitamos cierto tipo de conexión a Internet y el juego va a necesitar cierto tipo de infraestructura para servidores para hacerlos funcionar. Y finalmente el asincrónico es igual, también va a haber multiplayer, también se necesitan servidores, pero como el asincrónico no es necesario que estén al mismo tiempo jugando, sino que cada quien va a jugar ahora sí que en horas diferentes o en momentos diferentes. Entonces, el intercambio de información es más, vamos a decirlo, buena onda, o sea, no es tan demandante como el multiplayer simultáneo. Porque el multiplayer simultáneo, si yo estoy jugando una partida de LOL o de Fortnite o de Overwatch o lo que sea, y somos mínimo tenemos que ser, creo que 10 jugadores, 12 jugadores, 16 jugadores, o sea, los 20 jugadores, los que estén en ese momento simultáneos, la transmisión de información, la velocidad de conexión, la latencia y todo eso, o sea, el lag, es- el cuidar o el evitar el lag es algo muy, muy, muy demandante. En cambio, en un multiplayer asincrónico no lo es. Es simplemente, yo hago mis cosas, es como literal, es como mandar un comentario por ejemplo, en Facebook. Alguien postea algo y hasta que la otra persona no lo ve y no comenta, pues va, ¿no? O sea, lo más que puede pasar es que te llegue una notificación de, el jugador ya hizo o sea, tu rival ya hizo la jugada. Ok, va, entonces me toca a mí. Pero no es en ese momento, no es inmediato. Entonces, la transmisión de información, el manejo de información de conexión con el servidor y eso, o sea, el lag realmente ya ni te importa. Dices, "Bueno, no pasa nada de lag, porque de todas maneras, como no está sucediendo en real time, no es simultáneo, pues no pasa nada, no hay bronca y puedes tener a uno, bueno, dos o más jugadores en una misma partida sincrónica y la exigencia de la infraestructura de conexión de datos y de transmisión de datos es mucho más reducida a la de un multiplayer simultáneo. Entonces, esto es algo que hay que tomar en cuenta, esto es algo que tenemos que, por eso es que son solamente 3 playing modes, bueno, son 6 en realidad, porque estos tres, single player, multiplayer y multiplayer asincrónico, los tenemos en dos formatos, offline, que no estás conectado a Internet, y online, que estás conectado a Internet. O sea, single player es pues, tú solito juegas en tu compu o en tu consola. Multiplayer offline quiere decir que es cuando están jugando, o sea, el multiplayer beat old school, ¿no? De que control uno, control 2, control 3 o control 4 y todos están jugando en la misma sala. O sea, todos se sientan en el mismo sofá y están jugando el juego, un Mario Party, cosas así, por ejemplo, ¿no? Y el multiplayer asincrónico es igual offline, pues, yo hago una jugada y me espero a que el otro jugador haga la otra jugada y es asincrónico en el sentido que no estamos obligados a que las jugadas tengan que suceder simultáneamente o en el mismo momento, sino que dejamos pasar tiempo para que otro haga lo suyo y así. Que en el caso de offline es como un poquito, vamos a decirlo, es como que eh, sigue siendo multiplayer y el offline realmente no afecta tanto porque no simplemente es como jugar cualquier juego y esperarte a que el otro jugador decida agarrar el control y hacer su jugada. Entonces, no hay no tienes que crear una versión específica de ese modo de juego, simplemente es que se pongan de acuerdo qué tan rápido van a jugar el juego y ya.
Y está por el otro lado esas mismas opciones, single player, multiplayer simultáneo y asynchronous multiplayer o multiplayer sincrónico de online, ¿no? ¿Y cuál es la cosa online? Es que necesitan, obviamente, estar 100% todo el tiempo conectados a Internet, conectados a servidores, y eso exige tener una infraestructura, justamente los servidores y todo lo que implique, pues, el tráfico de usuarios y el tráfico de información entre el juego y o los jugadores y el servidor, y viceversa, del servidor a los jugadores, para ver justamente cómo trabajar. Y dependiendo el tipo de playing mode, dependiendo si va a ser algo offline o va a ser online, si va a ser single player o va a ser multiplayer, se tienen que tomar en cuenta a consideración cómo es que va a ser ese, justamente ese flujo de información y esa infraestructura adicional que puede o no puede ser necesaria, que van a dictar cómo es que tenemos que trabajar, ¿no? Y obviamente ahí también viene la cuestión de costos. O sea, porque todo lo que es offline, mira, todo lo que es online, tengan por hecho de que pues va a ser más caro que lo que es offline. ¿Por qué? Porque pues, esto implica, como digo, son servidores, implica también el tráfico de información, o sea, el tráfico de información, y esto a su vez tiene un costo. O sea, los servidores, sin dejarlos funcionando y el almacenamiento, o sea, el espacio de almacenamiento y demás, tiene un costo, y el tráfico de información también. O sea, si hay dos usuarios conectados, no es el mismo costo a tener 1.000 usuarios conectados y tampoco es el mismo costo a tener 1.000.000 de usuarios conectados, ¿no? Entonces, dependiendo de la cantidad de usuarios, aumenta el costo y hay muchas veces que, pues, debido a esos factores, o sea, los servicios, el tráfico, el almacenamiento, cuestiones de seguridad y otras cosas más, todo eso, pues, tiene un precio, nos guste o no nos guste, tiene un costo. Y justamente ahí es donde pues afecta, ¿no? O sea, eh, hoy en día, si alguien me dice, oye, o sea, yo sí quiero hacer un juego multiplayer online, porque la verdad es algo que me llama mucho la atención, es algo que siento yo que es el género que mejor me funciona, pero no tengo recursos suficientes, o sea, la neta estoy escaso de lana, ¿qué opciones o qué alternativas hay? Afortunadamente hoy en día ya hay opciones. Una de ellas es, por ejemplo, Fortnite. O sea, utilizar, finalmente Fortnite no solo tiene también la parte de las islas. O sea, que tú como usuario o como jugador, puedes jugar el Fortnite, el Battle Royale, o puedes jugar el Fortnite, el otro modo, que es como el de día y de noche, y que es como más cooperativo y así. Pero también puedes tú crear, incluso, digamos, Epic, que son los creadores de Fortnite, y también son los creadores de Unreal Engine, tiene una versión de Unreal Engine que está diseñada específicamente para Fortnite, para crear modos a tus propios jueguitos que pueden funcionar dentro de la plataforma que es Fortnite. Porque Fortnite ya no es nada más un juego, es una plataforma. Entonces, ¿sabes qué? Si quieres hacer eso, si quieres hacer un juego multiplayer, mejor tal cual. O sea, métete a Fortnite, créate tu juego Fortnite, porque la ventaja es que Fortnite ya va a incluir todo. O sea, Epic se encarga de todos estos gastos de servidores, tráfico de información, almacenamiento, ellos ya lo cubren, ellos ya lo ponen, tú ya no lo tienes que invertir en eso. Entonces puede ser una opción. Otra opción puede ser Roblox, que también puede funcionar de esta manera. O sea, te metes a la plataforma que es Roblox, creas tu propio jueguito, tu propio, digamos, pues sí, o sea, tu propio estudio le llaman, eh, o tu propio juego de Roblox, y también todo lo que es la cuestión de servidores, tráfico, almacenamiento, usuarios y demás. Esto ya es problema de Roblox. Ellos ya te dan ese espacio en la nube, o sea, en su plataforma, y tú solamente te pues, concentras en crear la experiencia, ¿no? Me queda claro que tiene limitantes, pero en el caso de que haya alguien que diga, es que neta, quiero crear algo multiplayer, pero no tengo los recursos o la infraestructura para poderlo poner yo solo, tienen esas alternativas, ¿no? Y por ahí hay otras más que son más o menos parecidas, o sea, no son las únicas opciones, hay otras que también te dan chance como jugador poder, son justamente games as platforms, lo que se le conoce, hay que recordar que, bueno, hay diferentes versiones. Hoy en día
se le conoce como el GAP, Game as a Platform, es la abreviación. Anteriormente se les llamaba los GAS, Game as a Service, o juegos como servicio, y ahorita estamos justamente en esta etapa de transición de pasar de un juego como servicio a un juego como plataforma. Nos encontramos ahorita en este punto. Muchos de los juegos que vienen, de los nuevos juegos de las siguientes generaciones, están buscando justamente ser games as a platform. Por ejemplo, Grand Theft Auto 6 no es solamente, no solamente va a ser Grand Theft Auto ya, sino la tirada de Rockstar es que sea un game as a platform. Es decir, sí, puedes jugar Grand Theft Auto, pero seguramente también van a meterle mucho para que puedas crear tus propios, pues, niveles, tus propios mods o propias adecuaciones dentro de lo que vendría siendo Grand Theft Auto 6, o ya no el engine, sino tal cual la plataforma de Grand Theft Auto 6. Y así como en Fortnite puedes meterte a las islas y jugar el juego de alguien más, o Roblox puedes meter a jugar el juego de alguien más, aquí también vas a poder hacer algo así. Eso es algo que lo están llevando. Y hay otros juegos que también nos están creando para encaminándolos hacia esa dirección. No todos los juegos son, pero sí hay muchos que están yendo hacia allá. Y la ventaja es eso, ¿no? De que ellos ya están ofreciendo la plataforma. Obviamente hay limitantes, obviamente hay ciertas cuestiones de derechos de IP y copyright que hay que tomar en cuenta, pero al menos ya te dan la oportunidad de probarlo. Incluso se me hace muy chido porque si alguien quiere experimentar, dice, tengo una idea de un juego multiplayer, pero no estoy muy seguro si está chido o no está chido, pueden experimentar en estas tres plataformas. Obviamente no queman haciendo pequeños experimentos, pequeños testings o prototipos, y ya una vez que le encontraron chido, entonces sí ya pueden buscar la manera de construir ese juego fuera de esa plataforma y crear con su propia infraestructura y tener mayor control de lo que suceda, pero bueno, eso es otro tema. Después viene el tipo de narrativa. El tipo de narrativa, igual, lo estoy limitando a tres opciones. Eh, y bien, o sea, el primero es sin narrativa, o sea, juegos que no tienen narrativa, Candy Crush no tiene narrativa, Tetris no tiene narrativa, o sea, no necesitan narrativa. Hay juegos que no necesitan narrativa. Eh, Hay otros que se le denomina Ember Narrative o narrativa encapsulada o integrada, y son aquellos juegos donde justamente hay una historia. La historia puede ser muy sencilla o puede ser muy compleja, eh, pero es una historia que está ya dentro del juego y obliga al jugador a tener que, pues, ahora sí como que tragarse la historia, quiera o no quiera, ¿no? Porque Mass Effect es un ejemplo de eso, Zelda, todos los Zeldas también tienen un embed narrativo, tienen una historia ahí que a fuerzas hay que jugarla. Y hay otra moda de narrativa, son el emergent narrative o la narrativa emergente, donde el juego como tal no tiene una narrativa, no tiene una historia, eh, pero te permiten a través del juego ir construyendo o ir creando tu propia narrativa, ¿no? The Sims es un gran ejemplo de eso, ¿no? O sea, los Sims finalmente pues, te dan ese simulador, te dan ese sandbox donde, pues, órale, juégale a que eres alguien y tienes como tu casita y lo pones a trabajar y la chingada y haces que tenga novia y después, no sé, se casan, pero luego se divorcian y tienen un hijo, pero el hijo lo captó un alien. O sea, todo ese tipo de cosas raras que pueden pasar dentro de The Sims, en los Sims, son narrativas emergentes, o sea, no hay un guión que obedecer. Van pasando cosas, muchas veces de manera medio random, y a través de eso la experiencia del juego o la narrativa del juego evoluciona o se va desarrollando. Y obviamente la experiencia que uno puede tener no es la misma que otro. En cambio, y claro, si nos ponemos así muy intensos, obviamente aún los juegos que tienen una historia, que tienen un guión y que tienen una narrativa muy específica, aún así la experiencia de cada quien al jugarlo es diferente. O sea, aunque todo sea la misma historia, cada quien la vive de manera distinta, pero no nos vamos a ir tampoco a foreverear tanto en eso. Aquí hay que entender que justamente están estas dos opciones. Hay otros tipos de narrativa. Hay narrativa que se le llama, por ejemplo, la narrativa evocativa, que se le llama tal cual así,
evocative, narrative, bueno, quítala. O sea, la narrativa evocativa y también está la narrativa enacted. Pero estas dos, la evocativa y la enacted, eh, van muy de la mano con esto. La enacted también puede ir un poquito con lo de narrativa emergente, pero la neta es que evocativa y enacted van muy de la mano con la narrativa embed o la narrativa encapsulada. ¿En qué sentido? Porque, ¿de qué es la narrativa evocativa? La narrativa evocativa es cuando en la historia del juego, o sea, el juego tiene una historia, el juego tiene un guión, pero vamos a decir que el guión o la historia o el juego en sí, hay muchas cosas que, pues, o hay momentos en la historia o momentos en el juego o detalles en el juego que no te explican qué onda, pero que forman parte justamente de la historia. Un ejemplo de esto es, imagínense, no sé, vamos a suponer, no me acuerdo, podría ser así un ejemplo claro. Imagínense que jugaron, eh, podría ser un ejemplo. Por ejemplo, Mega Man X. Mega Man X incluye dentro de su guión narrativa evocativa. ¿Por qué? Porque Mega Man X te habla de que es el futuro, o sea, de que en el pasado vivió Mega Man y pasaron muchas cosas y después llegamos a Mega Man X y que hubo un pasado y que sucedieron cosas y entonces ahí como que hubo, o sea, hay una línea de tiempo y pasaron esas cosas y digamos, los que conocen, los que jugaron el primer Mega Man y después jugaron Mega Man X, saben que existe o sea, conocen más el lore del juego, por así decirlo, y de pronto ven personajes o escucha o en los diálogos hay menciones a cosas que sucedieron, pero que en el juego, digamos, en Mega Man Epic X no te explican, pero los que sí jugaron Mega Man, la serie original de Mega Man, y ubican. Y como, mira, este detalle es esta cosa. Este personaje salió antes acá. Mira, aquí están mencionando tal madre. O sea, y aunque en el juego actual no te explican de dónde vienen, ni el origen, ni por qué están ahí, están evocando, son recuerdos, es nostalgia, por así decirlo, de cosas que pasaron en otro momento, no necesariamente en otro juego, puede suceder en el mismo juego, pero la idea es que te muestran detalles o mencionan información que a lo mejor desconoces o que la vas a ir descubriendo poco a poco mediante cosas que sucedan en el juego. Decisiones que tomaste, a lo mejor en algún momento en el juego te enfrentaste a un personaje y el personaje quiso elegir, oye, ¿qué quieres? ¿Quieres la manzana o quieres la pera? Y tú elegiste la pera. Pasas en el juego, sigues adelante en la historia y después te vuelves a encontrar a este personaje y el personaje, no sé, le salvas la vida o él salva la vida o lo que sea y hace un chiste o una mención sobre la pera. Y es como ese chiste local de que a lo mejor solamente tú y ese personaje entienden y los demás miembros de la historia, los dos personajes que están ahí, como que no entienden de qué se trata, ¿no? Pero eso se le llama la narrativa evocativa, un poquito por este lado. Y la narrativa enacted es aquella narrativa que sucede con la progresión del jugador. Eh, la narrativa enacted, por ejemplo, es cuando subes de nivel o cuando, o sea, ya sea que vas adquiriendo más nivel como jugador, o sea, estás en nivel 1 y luego ya eres nivel 20, luego ya eres nivel 100, qué sé yo, o también vas progresando en el juego, vas avanzando en las misiones, en los mundos, o sea, estás jugando y llegas a una puerta gigante y dices, no puedes pasar aquí hasta que no seas digno. Y haces otras cosas en el juego, sigues avanzando, subes de nivel, regresas a esta puerta y ahora ya eres digno, pásale, ¿no? O sea, ese tipo de cosas también, o sea, no te enteras de esa historia hasta que no logras progresar en el juego. Y como les digo, estas dos, o sea, la evocativa y la enacted,
van muy de la mano pues con la narrativa encapsulada o embedded narrative, porque necesitan de un guión. O sea, no es como la narrativa emergente que sucede de manera un poquito más random, sino que tanto el evocative como el enacted generalmente necesitan de un guión para funcionar, entonces por eso son parte de la narrativa encapsulada. Igual, ustedes van a considerar que el juego a lo mejor no tiene narrativa o si tiene una narrativa. ¿Qué tan compleja es? Eso es otro tema. Pero aquí simplemente es, o va a tener una narrativa con un guión, o sea, va a respetar un guión, simple o complejo, o la narrativa se va a ir generando o va a ir sucediendo de acuerdo a sistemas o mecánicas procedurales y un poquito aleatorios. Esa sería también una parte importante de la cuestión de los atributos estructurales. Después tenemos, en este caso que van de la mano, plataforma y controles. Esto es bastante obvio. Plataforma, PC, browser, mobile, consolas, portátiles, VR, etcétera. O sea, el hardware donde vamos a jugar el juego. Y dependiendo del hardware, obviamente hay ciertos requerimientos que tomar en cuenta, ¿no? Porque para hacer un juego VR, pues requiere tener un mayor control de optimización y hay cierto tipo de, por ejemplo, de calidad gráfica o de calidad o nivel de detalle en los gráficos y cierto tipo de procesamientos que no se pueden tener en un VR porque pues, nomás no jala. Lo mismo en una portátil contra un browser, etcétera, ¿no? O sea, son cuestiones de hardware más que nada. Controles es con qué se va a jugar. Y van muy de la mano, el control con la plataforma va muy de la mano, pero pues, hoy en día estamos hablando que las plataformas pueden tener varias formas de tener controles. Está el clásico, el keyboard y el mouse, o sea, el teclado y el mouse, el gamepad, el touchscreen, sensores ópticos, sensores visuales, sensores de movimiento o ápticos y otro tipo de cosas más. Igual, o sea, según el hardware que vamos a utilizar para jugar, vamos a tener que decidir cuál vamos a hacer. Puede ser más de uno, o sea, a lo mejor hay algunos que dicen, no, pues yo voy a hacer mi juego para PC y para consolas, entonces estoy considerando que mínimo va a tener teclado, mouse y gamepad. Ok, va. Alguien dice, no, yo voy a estar haciendo juegos para portátiles y móviles, entonces voy a considerar gamepad y touchscreen, por ejemplo. Entonces, y ya, o sea, ya, efectivamente, pero son los controles, esto es como tan sencillo como esto de aquí es el hardware, en el hardware de juego, básicamente, con qué vamos a jugar. Luego viene la parte de punto de vista, tipo de gráficos, estilo de gráficos. Igual, aquí es como muy sencillón. Punto de vista es lo que le conocemos vulgarmente como la cámara del juego. Va a estar cámara en primera persona, first person, third person, tercera persona, top down, isométrico, que estos dos son casi lo mismo, van muy de la mano. Top down y isométrico son como medio intercambiables. Depende mucho del tipo de juego, pero finalmente estás viendo desde arriba, entonces es casi lo mismo. Side-scrolling, el clásico cualquier plataforma o Metroidvania es un side-scrolling, y hay también puntos de vista híbridos, en el sentido de que puedes tener un juego en el que puedes ver tus personajes en primera persona, luego cambiarlo a tercera persona, y luego cambiarlo a top-down, o sea, puedes switchar el tipo de cámara, por así decirlo, dentro del juego. Tipo de gráficos, básicamente hay de dos d o 3D. Existe el famoso 2.5D, pero el 2.5D es, técnicamente hablando, es 3D, solo que plano, pero no puedes tener 2.5D en un engine o en un motor gráfico 2D. 2.5D necesita obligatoriamente de la profundidad o de la tridimensionalidad. La única diferencia es que es principalmente plano, o sea, es un gráfico pues, sin volumen. Entonces, técnicamente hablando, solo hay dos gráficos, o es 2D o es 3D. Así de sencillo. Y el estilo de gráficos también varía mucho, si son gráficos tipo flat, o sea, muy planos, si son slides, que podría ser o estilizado, que puede ser cartoon, tipo anime, cel shading, cosas así. Semi-realístico, realístico y ultra realístico o ultra realista. Son los diferentes estilos de gráficos y obviamente, según lo que se esté buscando, en este caso, que todo esto tiene que ver con gráficos, todo esto de aquí son gráficos. El punto de vista, el tipo de gráficos y el estilo de gráficos, todo tiene que ver con lo mismo. O sea, estamos hablando que son graphics, tal cual. Y
nuevamente no tienen que ver con el género del juego o la tiene un poquito la experiencia de juego, pero no necesariamente la experiencia de gameplay, sino más bien la infraestructura o la complejidad que implican las cosas. O sea, un juego en first person va a requerir que los gráficos, puede ser 2D o 3D, porque hay juegos 2D en primera persona, pero dependiendo, digamos, del tipo de, si es first person, si es top down, si es side scrolling, te tienen que crear los gráficos de cierta manera y te tienen que administrar los gráficos de cierta manera dentro del juego, desde el punto de vista técnico, no artístico ni de game design, sino más bien técnico. El tipo de gráficos igual no es lo mismo gráficos 2D a gráficos 3D, también varía mucho. Puede ser que estemos utilizando un engine que solamente soporta gráficos 2D y si solamente soporta gráficos 2D, pues ya de entrada descartamos el 2.5D y descartamos el 3D y nos quedamos solo con 2D. Y en algún momento alguien dice, oye, ¿y si le metemos 3D? ¿Y cómo chingados si el engine no lo soporta? ¿No? Entonces, tomar en cuenta eso. Y la parte igual, el estilo de gráficos, lo mismo. El estilo de gráficos va a implicar la complejidad que implica crear esos gráficos. Casi todos los gráficos se hacen de la misma manera y la diferencia está en que obviamente un gráfico ultra realista necesita más tiempo de trabajo, o sea, tarda más, es más tardado y más costoso de crear que un gráfico flat o gráfico cartoon o slides. O sea, y hay diferencias, ¿no? Entonces hay unos que son, no quiere decir que un slide sea más sencillo artísticamente hablando, pero técnicamente hablando sí es más sencillo. Y también procesar, se necesitan, digamos, más recursos, más hardware para procesar ultra realistas, o sea, gráficos ultra realistas, que procesar gráficos estilizados, ¿no? Entonces, todo esto afecta, nuevamente, no importa el género, la temática que estén buscando, sino más bien son elementos estructurales. O sea, si yo de pronto digo, yo quiero que mi juego tenga gráficos ultra realistas, pero mi hardware es VR, voy a tener problemas, no van a ser compatibles o van a implicar un reto bastante cabrón de poder superar. Luego tenemos lo que es el tipo de audio. Igual aquí vamos a tener audio dinámico, dynamic audio, sonido diegético y sonido no diegético. ¿Qué diferencia hay con esto? El audio dinámico básicamente se refiere a que es audio que va a ser eh, activo o interactivo. ¿Qué chingados es activo interactivo? O sea, que es, digamos, lo dinámico, les digo, es porque es activo, active o interactive. Y la diferencia no está en el jugador, o sea, el jugador no va a decidir si es uno o es otro, esto nos viene desde el punto de vista de desarrollo. El audio interactivo es aquel audio que se genera cuando el jugador interactúa con algo en el juego. Por ejemplo, cuando Mario en Mario Bros. Agarra una monedita, el plin. Ese es un audio interactivo porque se está generando cuando existe la interacción entre Mario y la moneda, entonces detona el audio interactivo. El audio activo es, vamos a decir, la música de fondo. O sea, el jugador, la música no existe por acción del jugador. Es decir, tú entras al juego y ya estás escuchando la musiquita de fondo y eso es un audio activo, punto. O sea, está sucediendo porque está sucediendo, hagas o no hagas cosas ahí. Y a esto se le llama, tanto el audio activo como interactivo, se le llama audio dinámico y pues sucede cuando estás interactuando con el juego. Y el sonido diegético y el sonido no diegético, ¿qué diferencia hay en esto? Diegético es aquel sonido que está integrado al universo del juego o a la ilusión del juego, ¿no? Por ejemplo, un sonido diegético es si ustedes están jugando un shooter, o sea, cualquier un first person shooter, cualquier FPS, si ustedes están jugando, tienen su arma y están disparando, o sea, cuando el personaje se le acaban las balas y recarga, o sea, todo el sonido, toda la parte de sonido de recarga, de que estás así como que metiéndole balas y haciendo reload, o eso es sonido diegético, ¿por qué? Porque está sucediendo a un objeto que existe en el juego. No es como que de pronto tú estás, o sea, estás en un juego donde no hay arma, simplemente aparece un disparo de la nada
y de pronto escuchas el sonido como de recarga, pero no estás viendo un gráfico, no hay un modelo del arma recargando, ni las manitas, ni mucho más, simplemente es como que escuchas el sonido, pero no ves el objeto en el juego. Es así como, uy, ¿de dónde chingados viene el sonido? O sea, está sucediendo fuera de la realidad o fuera del universo que el juego te presenta. Eso es lo diegético, lo que está integrado a la narrativa, o sea, está integrado a la ilusión o al universo del juego. Lo no diegético es justamente aquellos sonidos que suceden, porque sí, el no diegético viene siendo la música del juego, ¿no? O sea, estás en el juego y de pronto empiezas a escuchar una música y tú así como, de, güey, ¿de dónde chingados viene la música? ¿Qué onda? ¿El personaje trae puestos unos audífonos o hay bocinas de donde, en el juego, en el mundo del juego se ve que hay como bocinas de donde está? No, no, no existe nada de eso. La música simplemente se toca porque pues, es parte chida de la experiencia y se oye bien fregona, pero no hay nada que justifique por qué se está escuchando la música. Simplemente hay música porque acompaña chido el momento. Entonces, si el juego, digamos, tú ves cómo el jugador o el personaje, ves cómo se pone sus audífonos y prende su Spotify, entonces sería música diegética porque está integrada a la ficción o al universo del juego. Pero si de la nada llegas a un lugar y escuchas la música y no hay bocinas o no se pone audífonos o no hay un NPC cantando ni mucho menos, entonces es un non-diegetic sound o música no diegética o sonido no diegético en el sentido de que no está justificado, o sea, esos sonidos no están justificados en el universo del juego, pero no quiere decir que estén mal, simplemente pues, mm, están ahí porque pues, son parte de. Pero obviamente el diseño sonoro, entre sonido diegético y sonido no diegético, la complejidad técnica y la implementación varían. El sonido no diegético, que es el que no está integrado a la fantasía del juego, es más fácil, más rápido y más bueno, sí, sí, más fácil, rápido y económico de producir que el sonido diegético, porque el sonido diegético requiere de un trabajo de diseño sonoro más meticuloso y es meter más gente, meter más tiempo, más dinero, más esfuerzo a esa chamba, mientras que el sonido no diegético es mucho más fácil de trabajar porque no es tan cuidadoso, simplemente es, oye, métele un audio, métele música al nivel, ya le cargué un MP3, chido. Oye, métele un par de soniditos a dos, ya se los pues ya, órale, vámonos, ¿no? O sea, así como, sería, no necesariamente quiere decir que el sonido no diegético está mal diseñado o está mal implementado, pero sí es técnicamente más sencillo de hacer y al mismo tiempo técnicamente más económico, más accesible. Entonces, por eso es el tipo de audio. Igual el audio dinámico puede ser audio dinámico diegético o audio dinámico no diegético, pero finalmente el audio dinámico hay que entender que va a haber audios que son activos y audios que son interactivos. Y obviamente, dependiendo de si es diegético o no diegético, es qué tan complicados o qué tan costosos o qué tan elaborados van a ser esos audios. Luego viene la parte de la música. La parte de la música igualmente puede ser una música muy sencilla, puede ser una música muy compleja, no nos vamos a meter con eso, pero la música la podemos dividir un poquito, por ejemplo, en sampleo. El sampleo tal cual es tomar diferentes rolas y simplemente combinarlas, así mezclar una rola con otra o más de una rola y como que combinarlas para y crear como una rola nueva, pero sin, sin destruir o sin perder la conexión con el sampler o con la muestra original. Es decir, si yo agarro una rola y empieza, por ejemplo, este, como la de Zelda, y luego paso otro sampler, así, o sea, sí estoy creando una nueva rola, pero mm, utilizando samplers de diferentes canciones, pero no estoy destruyendo o no estoy transformando esos samplers, simplemente los estoy editando, estoy poniendo unos antes, otros después, pero estoy como que conservando su esencia. O sea, eso es lo que se hace, eso es el sampleo. Luego viene el remix. La diferencia entre el sampleo y el remix es que el remix sí destruyes, o más que destruir, transformas
completamente el sampler original. O sea, en vez de usar puedo usar o sea, tomé el sampler original, lo remixé y generé un sonido o una melodía completamente, o bueno, no completamente diferente, pero bastante diferente a la original. Esa es la diferencia entre sampler y remix. Luego viene el soundboard. El soundboard es, mm, no estoy muy seguro si este es el término correcto, pero soundboard básicamente es creación de música de manera digital. O sea, tienes ya sea un dispositivo, o sea, un hardware, o sea, un teclado, o una caja de ritmos, un soundbeat, o un beatbox, o sea, no de personas, sino la caja de ritmos o la caja de sonidos, o tienes una computadora donde tienes un programita de edición de audio y ya cargaste diferentes tracks y entonces empiezas a editar la música de manera digital. Ya pregrabaste, ya sea que hayas tú pregrabado de manera así, ahora sí que lo que propia, así con micrófono y todo, grabaste sonidos y grabaste ruidos y otro tipo de cosas más, así voces y cosas así, o descargaste archivos, recursos que ya existen de diferentes librerías de audio y con esas estás creando tu música de manera más digital, ¿no? O sea, puedes igual componer rolas bastante complejas o bastante sencillas, pero lo estás haciendo todo de manera digital, por así decirlo. Luego viene la música instrumental, donde, como su nombre lo dice, estás utilizando instrumentos, puede ser un solo instrumento, puede ser muchos instrumentos, pero estás utilizando instrumentos, estás utilizando músicos en este caso, y tienes que grabar esa música, ¿no? O sea, tienes que ir a un estudio y tienes que grabar esa interpretación de la música o ese performance de la música. Y también está la música lírica, que la música lírica es la que es cantada, ¿no? O sea, las voces, ya sea de cantantes, puede o no ser acompañada de música instrumental o de sampleo de remix, pero el chiste es que va a haber voces, ¿no? Y parecido al instrumental, no son voces pregrabadas, sino más bien vas a contratar o van a tener a un cantante o una cantante, van a ir a un estudio de grabación y van a grabar a esas personas cantando, haciendo el performance en ese momento. Y nuevamente, aquí no se trata tanto de el género de música o la complejidad de la música, sino más bien la forma en cómo se va a producir esa música y lo que puede implicar tenerlo, ¿no? El sampleo y el remix van, que también pueden ir un poquito de la mano con el soundboard, que es la edición de música o generar música de manera digital, tienen el problema, principalmente el sampleo, tiene el problema de que si quieres hacer sampling, estás utilizando samplers de otras canciones que muy seguramente esas canciones tienen copyright. Entonces no es tan fácil agarrar un sampleo sin tener que verte en la necesidad de pagar regalías. Entonces hay un costo ahí que considerar. La parte de remix es parecido. El remix se tiene la ventaja de que si el remix hace lo suficientemente chido, entonces puede uno evitarse la cuestión de pagar licencias o pagar derechos por uso de copyright, pero de todas maneras puede implicar ahí que haya broncas en eso. O hay que, no es que sea un problema, simplemente hay que tomar en cuenta que si te va a estar haciendo remix o sampleo de otras rolas que ya existen, que sí tienen dueño, pues habrá obviamente que considerar los gastos de licenciamiento y los gastos de uso de derecho y, y, y de regalías posiblemente para implementar esas cosas. Entonces, esto viene de un lado. El soundboard es como lo más común, la mayoría de los músicos, independientemente si son instrumentales o líricos, o sea, hay muchos músicos que en su casa, o sea, no es que vayan a un estudio de grabación, pero en su casa tienen equipo suficiente, tienen algunos micrófonos y tienen, pues, así, sí, consolas así chiquitas para poder ellos mismos tocar ya sea sus instrumentos, pues sea una guitarra, un violín, un teclado, un piano, lo que sea. Ellos mismos graban sus instrumentos, ellos mismos graban sus voces y ellos mismos las editan, ¿no? El soundboard, la ventaja es que ya sea que tú utilizaste librerías que compraste o que sí estás pagando el uso de derecho, o bien tú grabaste tus propias librerías, tanto de voces como instrumentos, como sonidos en general, entonces sí tienes control del copyright de lo que estás haciendo, porque
ya sea o porque lo estás pagando, o sea, ya pagaste el copyright, el derecho de uso, o bien tú estás generando tus propias librerías y como son tuyas, pues tienes todo el derecho de usarlas como quieras. Y aunque es más tardado hacer eso, eh, no hay que preocuparse por consideraciones legales, por así decirlo, ¿no? Y en el caso de la parte instrumental y lírica, aparte de que, bueno, es necesario tener el, el conocimiento y el talento musical de tocar ya sea instrumentos o bien de cantar chido, puede ser que no lo necesitamos nosotros, puede ser que consigamos a alguien que lo haga, implica, pues, obviamente a esas personas, o sea, si nosotros no podemos tocar instrumentos o cantar chido, habrá que contratar músicos, habrá que contratar cantantes, habrá que también contratar estudios de grabación y, obviamente, los servicios de ingeniería de audio y diseño sonoro para grabar chido todo y después editar, o sea, que haya alguien que sea, digamos, el productor o el editor de audio, o el ingeniero de audio o el diseñador de audio musical para que componga y arme chida la canción que se usa. Entonces es más tardado, es más costoso. La ventaja es que, bueno, uno tiene control igualmente del copyright de todo eso, pero nuevamente estamos hablando de que es cuestión de tiempo, dinero y esfuerzo. Entonces ahí también tiene que ver con eso. Y dentro de la parte de audio también está lo que es la cuestión de actuación de voz. O sea, el juego va a tener voces y no. Y aquí también habría que considerar dentro de las voces si el juego va a estar con doblaje. Porque no es lo mismo que el juego va a estar en un solo idioma, a lo mejor va a estar solo en inglés o va a estar solo en español, a que de pronto queramos que el juego tenga voces, pero además de voces, queremos que el juego esté doblado o localizado en diferentes idiomas, ¿no? O sea, en español, en inglés, en ruso, francés, lo que sea. Entonces, habrá que considerar nuevamente tiempo, dinero y esfuerzo para la producción de esas voces, independientemente si es son diálogos sencillos o diálogos muy complejos o muy extensos, o son muchas voces, son pocas voces, al final es incrementar la complejidad y los requerimientos para poder producir ese contenido para el juego. Y ya por último, vamos a ver la cuestión de servicios y marco legal. Cuando hablo de servicios, son servicios que tienen que ver con justamente servicios que van a tener que considerarse tanto en la preproducción como en la producción, como en la postproducción, en el lanzamiento, en el launch y en el post-launch. Post-launch. Y estos servicios justamente tienen que ver con lo cloud, sería pues la nube, servidores y cosas así. Métricas, muchas veces necesitamos integrar herramientas o servicios a nuestro juego que nos permitan el manejo de métricas. Muchas de esas, por ejemplo, los que publican en Steam tienen la gran ventaja de que ya están integrando Steamworks. Steamworks son las librerías o las herramientas de Steam que ayudan mucho a las métricas. Entonces está chido porque ya no tienes, son gratuitas, digamos, bueno, entre comillas gratuitas. Cuando tú vas a publicar tu juego en Steam, pagas tus $100, creas tu cuenta de desarrollador y te piden que conectes forzosamente Steamworks a tu juego. Es un proceso relativamente sencillo y lo chido de Steamworks es que pues ya mucho de la cuestión de métricas ya viene incluido, aunque también es posible utilizar otro tipo de plataformas, otro tipo de soluciones o de herramientas para la cuestión de métricas, porque las métricas se utilizan para muchas cosas. Las métricas no solamente se utilizan para saber cuántos jugadores hay, cuándo se conectan, de qué lugar del mundo se conectan, sino también, por ejemplo, en Game Design hay métricas que te ayudan a mapear el recorrido, digamos, de los jugadores. O sea, crean gráficos se les llama como, ¿cuál fue el nombre? Son como de heat maps, o sea, de temperatura, donde se ve como que el mundo del juego o el nivel del juego se ve como que generalmente a full, y conforme los jugadores van recorriendo el juego, empieza como que a ponerse cada vez de un color, o sea, de azul pasa a verde, luego de verde a amarillo, de amarillo a naranja, de naranja a rojo, y luego de rojo a morado. Entonces,
entre más intenso sea ese cambio o esos tonos de color, quiere decir que es el recorrido que tienen los jugadores sí, son los hitmaps. Eh, por esas partes del nivel, te van demostrando, mira, la mayoría de los jugadores siguen este recorrido en este nivel. Y resulta que el nivel a lo mejor tiene bifurcaciones, tiene, no sé, dos o tres caminos, y resulta que casi la gran mayoría, el 90%, utilizan el camino del medio, ignoran muy cañón el camino de arriba y el camino de abajo. Entonces, esto te da chance de después hacer modificaciones y decir, ¿sabes qué? Vamos a hacer algo para desviar un poco del tráfico de los jugadores y que no todo el tiempo estén usando el camino principal y mejor que se vayan ya sea por el camino de arriba o por el camino de abajo. Entonces vamos a poner un bloqueo o vamos a poner otros ítems que estén en otras zonas para obligar que se vayan para allá, qué sé yo. O sea, los métricos pueden servir para muchas cosas, no solamente es como para cosas inmediatas de cantidad de jugadores, ubicación de jugadores, qué tipo de computadora tienen, qué tipo de tarjeta de video, sino más bien para incluso situaciones o dinámicas que suceden dentro del juego, ¿no? O sea, igual, métricas tenemos un juego que es de peleas y las métricas te van a decir cuál es el jugador o cuáles de los personajes que tienes. A lo mejor tenemos, no sé, 20 personajes, pero de esos 20 personajes, el 50% de los jugadores solamente elige 6. Así, entonces los otros 14 casi nadie los elige. O sea, y de esos 20 a lo mejor hay 3 que la neta solamente el 1% elige. Entonces te da chance también de tomar decisiones y decir, ¿sabes qué? O matamos sus personajes o hacemos algo en una actualización, en un DLC para que tengan un poquito más de interés, qué sé yo. Esto ya dependerá de cada quien, pero el chiste es que las métricas sirven para eso. Servicios de pago o de cobranza, obviamente, todo lo que tiene que ver con cuestión de cobranza, no lo podemos hacer nosotros directamente, tiene que haber una plataforma que lo haga por nosotros y son servicios que cuestan. Tener estos servicios cuesta dinero. Y entre más cosas queremos que el juego haga, más son gastos ocultos, son gastos que la gente luego no considera y se tienen que tomar en cuenta. Luego, cuestiones de seguridad, también hay muchas veces que ciertas plataformas te piden tener certificaciones de seguridad, o sea, que tú le integres a tu juego ciertos sistemas o sí, ciertos plugins y cosas así, o certificados de seguridad y muchas veces obtener ya sea esos certificados o bien tener integrarle o conectarle el plugin o la API o lo que sea, te cuesta una lana. Entonces hay que también considerar eso. Luego viene también toda la cuestión que es Game Support. Game Support es todo lo que tiene que ver con atención al jugador, ¿no? O sea, eh, el juego ya lo lanzaste y de pronto la gente, haz de cuenta, te empieza a contactar de, oye, tengo un error, no sé, es un juego multiplayer, entonces hay un problema con la gente de que meten su usuario y no les está reconociendo el password, o de pronto era como, es que el jugador tenía, no sé, el juego tenía opción de comprar skin y de pronto resulta que la última skin que compró, desapareció de su inventario y pues hay que darles atención. O sea, todo eso es el gaming support. eh, Hay que muchas veces considerarlo. Me queda claro, no todos los juegos lo necesitan, o hay unos que el gaming support es algo tan sencillo como, pues, mándame un mail o conéctate a Discord y desde ahí te atendemos. Pero hay otros juegos, hay otros proyectos que requieren un soporte mucho más dedicado y más robusto. Y igual, esto implica tiempo, dinero y esfuerzo, como todo lo que hemos estado hablando ahorita. Y ya por último, está la cuestión del marco legal. Hay, y en el marco legal, igual, tenemos que considerar todo lo que tenga que ver con el tema de copyright, tanto en nuestro propio, o sea, qué contenido, cómo vamos a proteger o cómo vamos a registrar nuestro propio contenido que estamos generando, la historia de nuestro juego, el diseño de los personajes, el logotipo, este, los cinematics y cualquier otra cosa que pueda haber ahí, pero también tomar en cuenta el copyright de el material de terceros que estamos utilizando o integrando en nuestro juego. Entonces hay que asegurarnos que si vamos a utilizar material de terceras personas, y librerías de gráficos, librerías de código, librerías de audio, etcétera, tenemos el copyright que nos permita pues, usar eso y no nos meta en problemas después. Licencias también en cuestión de lo que tiene que ver sobre todo con software, con herramientas. La parte de licencias es muy importante. Eh, Igualmente porque si de pronto yo quiero usar, por ejemplo, yo uso Unity, y Unity tiene la licencia personal,
que es gratuita entre comillas, o sea, mientras yo no rebase una cierta cantidad de dinero, de ganancias, por mis juegos, eh, entonces puedo seguir utilizando la versión gratuita. Pero en el momento en que mis juegos o mi estudio supere ese límite de ganancias, entonces estoy obligado a tener que utilizar la versión de paga. Entonces, por ejemplo, ¿no? Los que usan Unreal igual es gratis de momento, pero si rebasan el $1.000.000, entonces tienen que empezar a pagar regalías. Creo que creo que ahorita se quedó en algo así como el 5% de regalías a, a partir del millón. O sea, el primer millón es tuyo, pero digamos, el millón, $1, ese dólar extra que hiciste, tienes que pagar 5% de regalías, y así sucesivamente. Entonces hay que tomarlo en cuenta y no solamente licencias del juego como tal, también otras herramientas. Por eso es chido muchas veces utilizar open source o herramientas que realmente estén gratuitas o libres. Y si no, pues habrá que considerar el pago de licencias de software, de hardware también. Hay veces que se necesita pagar licencias de hardware y otro tipo de licencias de contenido y cosas así. La parte de compliance. Compliance es un término que se utiliza mucho en la industria para hablar de cumplimiento de leyes o de normativas. Hay que recordar que los juegos, los videojuegos, sí son un producto artístico, sí son un producto cultural, y existen cosas bien chidas, bien bonitas y lo que sea, pero no existen en el vacío, existen en el mundo real y el mundo real tiene leyes, tiene regulaciones y, digamos, y vamos a hacer juegos por hobby y vamos a hacer juegos y nos vamos a regalar, o sea, juégalo gratis y no pasa nada y eso, no hay problema. Pero si nuestro juego queremos comercializarlo de alguna manera, queremos vender el juego y vamos a cobrar el juego, o bien nuestro juego va a ser utilizado para conseguir datos. Por ejemplo, el juego puede ser gratis. Ah, yo te regalo el juego. O no te lo regales. Puedes jugar el juego de manera gratis. Lo único que tienes que hacer es registrarte. Y ese registro, en el momento en que yo te diga, bueno, pon tu correo, ya. Es legalmente en muchos países, sobre todo en Europa, eso, el nada más pedirte tu correo es, ya estás capturando datos y tengo que obedecer o tengo que cumplir las leyes de protección de datos. Entonces, tengan mucho cuidado, hay que considerar eso, hay que considerar, hay que saber qué leyes existen según los territorios en los que nuestros juegos van a estar presentes. Y la cosa es que si el juego va a estar en Steam o va a estar en el Google Play o va a estar en el Google Store o en el Play Store o lo que sea, ya tienen acceso a un mercado internacional y entonces hay que estar conscientes de las diferentes políticas y regulaciones que existen en otros territorios. Por ejemplo, eh, en Alemania está prohibido que los juegos muestren sangre de color rojo. Entonces, ese es un compliance. O sea, tú tienes, si quieren que su juego se venda en Alemania o se distribuye en Alemania, no importa si se vende o no se vende o es gratis, si quieren que su juego se pueda distribuir en Alemania, necesitan garantizar que la sangre no va a ser roja. Pueden la verde, azul, lo que sea, pero el chiste es que no tiene que ser roja. Entonces tienen que cambiar eso, ¿no? Hay otras regulaciones, por ejemplo, en otros países, por ejemplo, en China, China de entrada, quieres que tu juego llegue a China, no puedes publicarlo nada más porque sí. Tienes que primero firmar un contrato de partnership o de representación con una empresa china, de origen chino, y esta empresa china es la que te va a representar y es la que va a distribuir tu juego dentro de su territorio. O sea, nosotros como mexicanos o de Estados Unidos, o de Europa o de Japón, o sea, no importa de qué país vamos, si no somos de China, no podemos llegar y distribuir nuestros juegos de manera directa. Forzosamente la ley china dice que tienes que firmar un contrato de sociedad con una empresa china y esta empresa china se va a encargar de distribuir y atender todo lo que tenga que ver con esa parte del mercado, ¿no? Y así hay otro tipo de regulaciones que hay que considerar. Hoy, últimamente, las regulaciones de protección de información, sobre todo para menores de edad, están severas. Europa ha estado ya activando muchas nuevas leyes. No son nuevas, entre comillas,
porque ya fueron, pues ahora sí como que desde hace un par el año pasado o hace un par de años fueron anunciadas de que se iban a implementar y entonces dieron dieron entre año y medio de tiempo de, pues ahora sí como de compensación para que los desarrolladores, no importa si son estudios AAA o son indies o solo developers, o de, es que yo estoy solito haciendo mi juego, no importa, neta, no importa, lean las leyes, ahí están. No importa de qué tamaño seas, no importa lo complejo que sea tu juego, si de pronto tu juego va a capturar, o sea, para poder jugar tu juego, necesitas que el jugador registre información, tus datos, cualquier, o sea, tu nombre, su mail, su edad, cualquiera de ya, por eso ya tienes que cumplir con la ley. Y la ley es muy exigente en cuestión de la parte, digamos, de menores de edad. O sea, tienes que tener implementados sistemas para reconocer o para verificar que los usuarios sí sean mayores de edad. Y eso es bronca tuya. O sea, tú como desarrollador, que haces un publisher gigante, que haces un solo gamer, o sea, un solo developer, perdón, tú tienes que proveerle al usuario o tú tienes que garantizar por tus propios medios tener los sistemas y los mecanismos para verificar la edad y evitar que los menores de edad eh, pues tengan acceso a contenido que no es apto para ellos, o bien filtrar la información. Eres menor de edad, entonces no puedo guardar nada de tu información, no puedo, todo ese tipo de cositas pues, se pueden hacer. Y obviamente este tipo de sistemas, este tipo de herramientas, ya sea o las creas tú, pero eso tiene otro tipo de problemas, sobre todo con cuestiones de certificación y demás, o contratas los servicios de otras empresas que te ofrecen ese tipo de tequeos de herramientas para poder verificación de edad y lo que sea, pero te cuestan una lana. Entonces, tienen que estar conscientes de que si le van a entrar a esto, son cosas que, y es lo mismo, nuevamente, regresamos al ejemplo de la construcción de la casa o del establecimiento, es igual, o sea, si yo tengo un terreno, tengo una casa y de pronto quiero hacerle un negocio, voy a poner un tangarito, voy a poner mi puesto de barbacoa, lo que sea, tengo que ir y sacar permisos y tengo que verificar primero que nada si el uso de suelo de mi casa o de mi, sí, o sea, donde yo vivo permite el uso comercial y si no lo permite, entonces tengo que tramitarlo y eso me va a costar lana y lo que sea. Lo mismo sucede en la parte de videojuegos. No crean que así, no creo que es como, pues es como en TikTok, grabo un video, lo subo y ya tengo, no, o sea, aquí hay que cumplir con leyes, con políticas, con normativas, y hay que estar enteradas de ellas, porque de lo contrario nos podemos meter en problemas interesantes. Y también en la cuestión de marco legal está, por último, la representación. O sea, muchas veces, como lo decía con el ejemplo de China, muchas veces es necesario tener representación, tener considerar justamente cómo eh, qué organismo legal o de qué manera legalmente vamos a estar siendo representados en ciertos territorios o vamos a tener cierta representación ante diferentes entidades, ya sea corporativas o legislativas o cuestiones, digamos, jurídicas. Y eso implica nuevamente tiempo, costo, y eso, tiempo y esfuerzo y costo. Entonces, todos estos, todos estos que estuvimos realizando ahorita, forman parte justamente de lo que son los atributos estructurales que tenemos que considerar cuando vamos a crear un juego. No importa qué juego quieran hacer, no importa la temática, la estética, no importa si la historia es bien así compleja y súper misteriosa y bien chida, y eso no importa. Al final tenemos que entender que ser un videojuego implica o puede implicar un esfuerzo considerable, o sea, una inversión muy grande de tiempo, dinero y esfuerzo. No existe tal cosa como un juego barato, un juego rápido. O sea, neta no existe. O sea, eh, todos los juegos, no importa el tamaño, la complejidad que sean, van a implicar una inversión importante de tiempo, dinero y esfuerzo. Y cuando vamos a diseñar un videojuego, y tenemos que tomar en cuenta ese tipo de consideraciones.
O sea, el tipo de hardware que vamos a usar, el tipo de gráficos que vamos a usar, los servicios que queremos implementarle, el tipo de narrativa, el tipo de audio, toda la cuestión de cuántos jugadores, etcétera, todos esos factores los tenemos que tener muy claros antes siquiera de estarnos preocupando por si el juego va a tener una historia bien dramática o si, ¿cómo se llama? eh, Vamos a querer publicarlo en multiplataformas. Bueno, eso es parte del hardware. Pero o sea, tenemos que tomar en cuenta esas consideraciones porque de lo contrario vamos a querer, vamos a empezar a trabajar en un juego y el gran problema es que no vamos a poder, o sea, a mitad del camino o antes de llegar a la mitad del camino del desarrollo, nos vamos a empezar a enfrentar a un montón de cosas que no habíamos tomado en cuenta desde antes, ¿no? De pronto, oye, es que estaría bien chido meterle acá unas rolas bien fregonas al juego. Ah, sí. Ah, pues yo conozco a así alguien que sí las hace. ¿Tú eres músico? No, tú no, tampoco. Pero yo conozco así a alguien que es bien chido haciendo música. Ahora le va. Y van con el músico y sí, yo les echo la mano, yo les apuro, o sea, yo les apoyo, pero me voy a tardar en hacer las rolas, voy a tardar como 3 meses. Chingues, oye, pero es que el juego lo estamos pensando lanzar en 2 meses. Güey, pues es que hacer componer rolas no son enchiladas, güey. O sea, así como programar tiene su tiempo y crear gráficos tiene su tiempo, pues crear la música también, güey. Y si de pronto no habían considerado que iban a necesitar ciertos meses para hacer una rola, y de pronto querían que el juego tuviera 8 rolas diferentes, pues dices, güey, ya no son 3 meses, ahora es un año de trabajo, o más de un año de trabajo, y es así como, hey, güey, dale, es que eso vamos a tener que mover la fecha de lanzamiento. Ah, ¿verdad? Sí, güey. No, que no, o sea, todo ese tipo de cositas las tenemos que considerar desde antes. Y es lo mismo, o sea, no puedo yo soñar o decir, ya me estoy imaginando mi casa de 3 pisos con 4 baños y va a tener una cocina gigante, y va a tener así una recámara con terraza y vista al mar, así como que, oye, ¿y tienes terreno en el mar? O sea, en la playa. No tengo, pues, ¿para qué chingados te andas imaginando que vas a tener así vista al mar si vas a estar así en Ecatepec, carnal? O sea, igualmente, ¿no? Por mucho que me quiera imaginar la casa como sea, si no tengo el terreno lo suficientemente grande o el tipo de terreno no soportaría una casa así, de pronto digo, es que para construir esa casa tenemos que reforzar el terreno o poner cimientos bien hardcore y eso va a incrementar el costo y el tiempo por, pues, por mucho. Y híjole, y entonces ya no me va a alcanzar porque ya no me va a alcanzar, ya voy a tener, ¿de dónde voy a sacar la lana? Apenas me alcanzó para comprar las toneladas de ladrillo que necesitaba y ahora resulta que necesito más varilla y necesito más cemento porque hay que ponerle cimientos bien así, del triple del tamaño que yo tenía imaginado porque el terreno no es lo suficientemente firme. Y este tipo de cosas, así como se considera la parte arquitectónica estructural, también se considera la parte de un videojuego. O sea, y estos son estos atributos estructurales que tenemos que tomar en cuenta, porque de lo contrario, no importa su gameplay, no importa su historia, no importa su estilo estético, su estética, ni nada de eso, si no consideraron bien sus atributos estructurales, el juego va a fracasar. O sea, se les va a caer. O sea, es como construir mal una casa desde el principio. Entonces, de eso se trata. Y pues nada, por hoy es todo. Nos vemos la próxima clase, donde igual vamos a seguir hablando de cuestiones que tienen que ver con la parte de juegos. Cada vez vamos a ir yéndonos más hacia la parte de gameplay como tal, pero no podemos hablar de gameplay si primero no entendemos sobre lo que va a estar construido el juego. Entonces, cuando ustedes vayan a diseñar un juego, recuerden siempre tomar en cuenta primero y antes que otra cosa, cuáles van a ser esos atributos estructurales, porque de lo contrario, a mitad del camino van a tener que cambiar las cosas y eso lo único que va a hacer es entorpecer todo el progreso que ya llevaban. Y la idea es que desde un inicio, pues ese tiempo de esfuerzo que son limitados, que no son infinitos, sino son limitados, realmente lo aprovechemos pido y podamos hacer no solo uno, sino todos los juegos que queramos. Pues nada, buenas noches, banda. Bye.